¿Te duelen las cervicales o quizás a uno de tus alumnos o queridos, quizás de manera recurrente? En esta masterclass te vamos a explicar 3 claves imprescindibles, súper importantes para mejorar tu dolor cervical. Y si tienes alumnos, te lo van a agradecer. Así que, ¡vamos allá! ¡Empezamos! Empezamos. Vamos entonces a por la primera clave, el primer mito, ¿de acuerdo? Vamos a adentrarnos en él. Y es la flexión cervical, ese movimiento de desplazar la cabeza hacia adelante para estirar los músculos del cuello, los músculos posteriores. ¿A cuántos de nosotros nos han aconsejado esto cuando tenemos un proceso doloroso? Eso, total. En las clases de yoga, las clases de pilates, lo típico es estirar. Eso es. Y otra cosa que veremos más tarde. Sí. Eso es. De hecho, desde la fisioterapia mismo es, oye, cuando tengas dolor, mira, estira la musculatura posterior para aliviar la sintomatología. Y el hecho es que en ocasiones alivia la sintomatología, pero veremos que perjudica otras estructuras, haciendo que se cronifique el problema. Entonces, si te parece, ponemos la lupa vamos. Y entramos para ver exactamente qué es lo que ocurre cuando realizamos ese ejercicio. Eso es. Vamos a adentrarnos en las discopatías. Las discopatías son las degeneraciones, las afectaciones patológicas de los discos intervertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, tal como ves en tu derecha, el conjunto de vértebras cervicales y los discos intervertebrales, que como bien sabes, son esas esponjitas que hay entre vértebra y vértebra que tienen pues, múltiples funciones. Una de las más importantes es la de poder amortiguar, digamos, el impacto de las vértebras entre sí cuando corremos, saltamos, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es la siguiente. Si cortamos una parte de esas vértebras por la mitad, podremos ver más fácilmente esa estructura, ¿de acuerdo? Entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral tenemos el disco intervertebral y aquí atrás tenemos las articulaciones interapofisarias, que las veremos en el siguiente vídeo. También muy importantes para saber cómo gestionar, regular la columna cervical. Entonces, fíjate en este estudio que te mostramos. En este estudio se hicieron radiografías laterales de nada más y nada menos que 1.581 personas entre 23 y 60 años y se encontró que el 54% de todas esas 1.581 personas tenían degeneración discal cervical. Personas entre 23 y 60 años, el 54%, más de la mitad, tenían rasgos degenerativos en sus discos. Por otro lado, se ha demostrado que la degeneración del disco es un hallazgo común en sujetos asintomáticos de 20 años. Afecta al 15% de la población. Vamos a interpretar, hacer una lectura de lo que nos está diciendo este parágrafo. Es que los sujetos asintomáticos de 20 años es un hallazgo común, una discopatía. Quiere decir que personas de alrededor de 20 años que no tienen síntomas, que no tienen dolor, tienen degeneración discal en un 15% de los casos. Es decir, que es una población bastante amplia. Eso quiere decir que aunque no te duela, probablemente tienes una degeneración discal. O sea, como mínimo, si tienes 20 años, como mínimo tienes un 15% de chance que esto ocurra. Y eso es algo que no lo tenemos en cuenta en clases de yoga o en clases de pilates, de entrenamiento. Pensamos de que si no me duele estoy bien y no siempre es así. Entonces me puedo machacar y no puedo tener cuidado, o sea, cuando no tengo ese conocimiento que es posible que yo tenga una degeneración discal, puedo hacer algunos movimientos como los que vamos a ver aquí. Eso es. Perjudicando mi columna pensando que estoy haciendo salud y es por falta de conocimiento. Eso es. Comentarte en este sentido que la comunidad científica ya sabe de sobras, ya está más que contrastado con los estudios científicos que los discos intervertebrales van pasando por una serie de etapas de procesos degenerativos y solamente genera sintomatología, solamente generan dolor en etapas degenerativas avanzadas. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante. Que en una primera etapa y una etapa intermedia no nos estamos enterando de que estamos, agrediendo, que estamos perjudicando nuestros discos intervertebrales por el tipo de práctica que realizamos y por cómo usamos el cuerpo. Así pues, sí que es cierto que las discopatías, la degeneración discal, la protusión, la hernia discal, es una de las causas, es una causa de cervicalgia, de dolor cervical. Lo que, como hemos comentado, eso suele ser cuando esos discos están en etapas degenerativas avanzadas. Vamos a dar un paso hacia adelante. ¿Quieres comentar algo? Sí, que me gusta que
cuando hablas de la musculatura y hablas de no estirar la musculatura, del por qué no, nos llevas a los discos. Ajá. Porque creo que como mínimo en el mundo del movimiento, de las disciplinas corporales como el yoga, el pilates, no se suele mirar los discos. Miramos solamente la musculatura, como si fuera el único tejido en que trabajamos. Y no es así. Trabajamos también con el tejido óseo y las articulaciones y no lo tenemos mucho en cuenta. Entonces me encanta esa presentación de entrar ya directamente en los discos cuando en realidad estamos hablando de la musculatura. Gracias, Eso es. Genial. Sí, ya veremos que el hecho de no estirar la musculatura va a ser en unos casos muy determinados, Eso que lo es. veremos a continuación, pero bueno, vamos a poner los puntos sobre las IES en Eso cada es. momento cuando sea Genial. necesario, pero ahí está, eso es. Sí. Sí, total. Entonces, bueno, fíjate, aquí tenemos una radiografía lateral. En las radiografías no se ven los discos intervertebrales, pero sí se aprecia la altura, el espacio que ocupan. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, tenemos aquí pues la primera vértebra cervical, el atlas, el axis, que es la segunda vértebra cervical, y de ahí hacia abajo, 7 vértebras cervicales. Fíjate ahí cómo hay algo raro, se ve algo un poco extraño, ¿verdad? Ahora vamos a poner el zoom para verlo un poco más claro. Si te fijas aquí abajo, donde sale la flecha verde, aquí tenemos un espacio discal, toda esta zona así oscurita, tiene una altura entre vértebra y vértebra que nos da a entender que ahí ese disco, bueno, pues está conservado, o como mínimo parcialmente conservado, porque después veremos con el zoom out que igual este está iniciando un proceso degenerativo, pero lo veremos luego. Pero fíjate la altura del disco que hay por encima. Fíjate que ha perdido altura digamos, eso es digamos, el signo que evidencia que hay un problema en ese disco, que como mínimo hay una degeneración discal, pero puede haber también una protrusión o una hernia discal, ¿de acuerdo? Entonces, no vemos los discos, pero sí nos sirve como primer método diagnóstico para entender qué es lo que está ocurriendo con los discos intervertebrales. Entonces, lo que te comentaba, si hacemos un poco zoom out, fíjate aquí como entre el axis y C3, es decir, entre atlas y axis no hay disco. El primer disco es el que hay entre la segunda vértebra cervical y la tercera vértebra cervical. Aquí hay una altura determinada, es decir, este disco lo consideraríamos como sano. El de abajo tiene una altura también, una buena altura. Y aquí este de aquí ya empieza a reducirse. Es decir, conforme vamos bajando en la columna vertebral, los discos tienen que ser progresivamente cada vez más, tener más grosor, y aquí estamos encontrándonos que ese disco ha perdido grosor, es decir, que ahí hay una degeneración discal seguro, pero aquí queda mucho más evidente donde tenemos la flecha roja. Entonces aquí donde teníamos la flecha verde, que nos ha desaparecido pero volverá a aparecer, no pasa nada, fíjate cómo tenemos un grosor que es un poco menor que el grosor que hay aquí, es decir, que este disco también está sufriendo unos influjos compresivos que hacen que se vaya degenerando con el paso del tiempo. No obstante, aquí es donde vemos mucho más clara esa afección discal, ¿de acuerdo? Comparada con su disco homólogo de la parte de abajo. Pero bueno, entonces uno puede preguntarse, ¿y qué tiene que ver esto con la flexión cervical? ¿Y qué tiene que ver esto con estirar la musculatura? Estirar la musculatura posterior. Claro. Bueno, pues vamos allá. Bueno, esto de aquí, evidentemente, es digamos, con el paso del tiempo, con un proceso degenerativo como el que estamos viendo, eso va a producir dolor, porque incluso los huesos están tocando uno con otro aquí, así que seguro que esa persona estará experimentando dolor. Sí, eso es lo que lleva en realidad también a la discopatías, o pinzamiento nervioso, o pinzamiento vertebral, o sea, es todo lo que no deseamos. Empieza con un proceso degenerativo muy lento y además asintomático. Eso... En un inicio, en las etapas es. Iniciales intermedias, asintomático, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos el movimiento de desplazar la cabeza hacia adelante, muchas veces traccionando con las manos, ¿verdad? Con la fuerza de las manos, con el peso. Eso es. Lo hacemos para estirar la musculatura posterior, ese es el objetivo. ¿Qué es lo que pasa a nivel vertebral, a nivel discal cuando hacemos este ejercicio? Vamos a verlo. Vamos a ver una radiografía dinámica en movimiento que es muy, muy reveladora en cuanto a qué es lo que pasa con los discos. Vas a ver que es decir, que aquí la persona va a hacer un movimiento de flexión y va a hacer un movimiento de extensión. Entonces tendrás que fijarte en el espacio discal, qué es lo que ocurre. En la flexión verás que se reduce y en la extensión verás que se amplía. Y si no
queda del todo claro durante el dinamismo de esta radiografía, después del vídeo vamos a analizar los dos puntos máximos, el punto máximo de flexión, el punto máximo de extensión, y veremos la diferencia del grosor de los discos intervertebrales. Eso, te quedará muy claro también la relevancia de esto. Eso es. Vamos a verlo. Ok, entramos dentro. Entonces, fíjate aquí, este disco y este disco de aquí, cómo van ampliándose en la extensión. Primero hay una extensión, después la flexión. Ahora viene la flexión, fíjate cómo ese espacio va reduciéndose, ¿de acuerdo? Debido a ese movimiento, a esa angulación anterior de las vértebras cervicales. Y con el peso de la cabeza, además, teniendo esto en cuenta, que es 4 o 5 kilos, si eres cabezón, que probablemente algunos de tus familiares dirán que sí, igual pesa más. Ok, entonces vamos a ver esos dos extremos. Ahí tenemos la extensión, fijémonos en ese disco amplio, ¿verdad? Como entre los cuerpos vertebrales hay una amplitud considerable, y fijémonos en la flexión, como ese mismo disco de esa misma persona se ha reducido pues casi a la mitad. Es decir, que ese disco está experimentando un proceso compresivo debido al movimiento. Y si encima lo que hacemos es generar tracción para ampliar el movimiento, esa compresión discal vertebral va a ser todavía mayor. Eso es. Si encima lo haces varias veces al día o haces una práctica larga con más posturas, con el peso de la cabeza, el peso del cuerpo sobre las cervicales, o sea, imagínate la compresión, y encima con el móvil, con el ordenador, o sea, en la cocina, todo lo que hacemos con una flexión cervical, pues cómo los discos no se van a generar, ¿verdad? Eso es. La cuestión es que, fíjate como hemos visto antes en el estudio, que el 54% de las personas entre 23 y 60 años tienen discopatías. Entonces, esto lo que hace es generar un arco reflejo, incrementa el tono de la musculatura posterior. Lo que hace es contracturar la musculatura, porque la musculatura lo que intenta es proteger el cuello. Y lo que estamos haciendo es, vale, vamos a estirar y aliviamos la musculatura posterior, pero lo que estamos haciendo es comprimir los discos, acentuando su degeneración. Entonces, lo que va pasando es que se va alimentando esa contractura muscular. Experimentamos un beneficio inicial, pero al cabo de poco tiempo volvemos recurrentemente a tener dolor cervical. Eso debido a que estamos perjudicando progresivamente cada vez más nuestros discos en un intento de hacer bien las cosas. Eso es, y seguro que eso te suena con tus propias clases, si eres profesor de yoga o de pilates, si eres fisioterapeuta, es que relajas la musculatura y 2 semanas, una semana más tarde, en tu caso, en el caso de tus alumnos, vuelve a aparecer el dolor. Entonces eso nos da a entender que no es solamente una cuestión muscular. Eso es. Entonces, bueno, pues dañamos nuestros discos debido a la flexión en caso de que haya una discopatía en aras de estirar la musculatura posterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos haber iniciado un proceso degenerativo por el uso que hacemos de las cervicales. Con buena fe vamos a hacer nuestros ejercicios físicos, vamos a estirar esa musculatura para aliviar ese dolor, y lo que vamos haciendo es incrementar el daño del disco hasta el punto que podemos llegar a provocar una hernia discal cervical nosotros mismos, pues en ese intento de mejorar nuestro estado. Y fíjate también, esta columna vertebral que ves a tu derecha, que está rectificada, que es una afección, o sea, no es algo fisiológico, ya también es un proceso, es una afección patológica. Déjame hacer un inciso aquí. Sí. Rectificada quiere decir que ha perdido su curvatura cervical, ¿verdad? Que gracias. Digamos que están muy alineadas, como muy rectilíneas, y no tiene esa curvatura entrante posterior, que es lo que sería deseable para, digamos, la correcta funcionalidad de las vértebras y de los componentes del conjunto cervical. Eso es, que ese es otro como mito bonus, por decirlo así, porque también en muchas disciplinas corporales se suele pensar que eso es como lo ideal, tener una columna recta, y no es así, pero bueno, sí, es otra película, otra historia. Eso es. Quiero decirte con eso que, fíjate, nosotros hicimos un estudio con nuestros propios alumnos durante unos cuantos años, pedimos de diferentes países donde estábamos enseñando, de todos los alumnos que traigan su radiografía cervical. Y fue interesante porque muchos de ellos trajeron una radiografía que la hicieron solamente porque lo pedimos, no porque tenían síntomas de dolor, nada de eso. Y era
increíble porque son todos profesionales, ¿no, verdad? La grandísima gran mayoría son o profesores de yoga, de pilates, entrenadores personales, fisioterapeutas, médicos, hasta cirujanos, realmente de diferentes sectores de la salud. Y era increíble porque 100% menos una chica que tampoco estaba muy bien, 100% de los alumnos que se trabajan con su cuerpo y trabajan con la salud tenían una rectificación cervical y muchos de ellos también con discopatías. O sea, no es poco, 100%. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta que el hecho que trabajemos con la salud y el hecho de que hagamos ejercicio físico no quiere decir que estamos cuidando nuestra salud. Una cosa es hacer un trabajo físico que es maravilloso, pero si no tenemos conocimiento, si no sabemos cómo es nuestra columna de verdad y trabajamos con un ideal sin tener una radiografía, pues ahí perdemos datos y podemos perjudicarnos más que hacernos bien. Y ya no hablo de nuestros alumnos. Eso es, total. Entonces, bueno, si te preguntas qué hacer para aliviar el dolor de cervicales, una de las cosas que no tenemos que hacer es precisamente estirar la musculatura cervical así, al uso, como se suele enseñar. Especialmente, sobre todo, eso no se tiene que hacer cuando tenemos una discopatía. Si no tenemos una discopatía y tenemos hábitos posturales correctos que no comprimen y no encaminan nuestros discos a deteriorarse, a degenerarse, podemos hacer este estiramiento. No hay ningún problema. Pero si tenemos alguna discopatía, que la mayoría de la población, más del 50% de la población la tiene, entonces hay que buscar otro tipo de estrategias para reducir el tono muscular si ese es nuestro objetivo. Pero aquí tenemos ese mito, ese mitazo, ¿de acuerdo? Total. Que vemos que detrás de la musculatura tenemos otras estructuras que están sufriendo y mientras estiramos no se quejan. ¿De acuerdo? Nosotros sentimos el bienestar de la relajación muscular en ese momento, pero comprimimos y degeneramos unos discos que después van a generar el arco reflejo y van a, como mínimo, a mantener la hipertonía, la contractura muscular, sino a incrementarla con el paso del tiempo y eso va a generar esa tendencia a la cronificación del dolor cervical. Total. La verdad es que siento que cuando hay un consejo que se da para todos, o sea, te recomendamos mucho tener como una luz roja. Cuando hay un consejo para todos y no hay realmente un estudio personalizado y científico que esté basado en estudios, que esté basado en... Porque la ciencia está muy avanzada. En el mundo de las disciplinas corporales muchas veces vamos muy atrasados, vamos con dogmas o ideas que tenemos desde, pues, maestros de los años 20 o 30 o 40, cuando todavía no se estudió la columna con tantas personas. Fíjate que son estudios ya grandes con muchas personas y además que ya hay herramientas para realmente ver lo que está ocurriendo en un disco vertebral, la presión que recibe con la flexión. O sea, ya hay estudios muy avanzados que no aprovechamos en el mundo de las disciplinas corporales. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De tener más herramientas en tu baúl de herramientas para realmente ofrecer más cosas a tus alumnos o pacientes, en caso de que seas fisioterapeuta o médico, que realmente puedas ofrecer más allá de simplemente estirar o tonificar. Hasta aquí esta primera clave, este primer mito. Si te ha gustado, la que viene a continuación a mí me encanta. Realmente yo creo que es bastante reveladora. Total. Entonces, bueno, si quieres verla, puedes clicar aquí en la tarjeta que te aparece en la esquina de arriba a la derecha. Puedes clicar también en esta imagen que te aparece aquí. Pero antes de pasar a la segunda clave o al segundo mito, si quieres puedes suscribirte a nuestro canal. Puedes darle también a la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que nosotros publiquemos algún vídeo, algún taller, alguna masterclass didáctica gratuita y podrás estar ahí en primera fila para poderla ver. Hasta ahora. Hasta ahora.